El olor a carne asada llenaba la cocina de la casa de los Garling, mezclándose con el aroma de las patatas asadas y las hierbas frescas. Mercedes se secó las manos con el paño de cocina y miró el reloj. Eran las 6:15. Tristan siempre exigía que la cena se sirviera a las 6 en punto, ni un minuto más tarde, ni un minuto antes. 12 años de matrimonio le habían enseñado a calcular el tiempo con la precisión de un cronometrador. Del salón llegaba el sonido apagado de la televisión. Las noticias del domingo. Tristan nunca se lo perdía, aunque se tratara de sucesos en países cuyos nombres apenas podía pronunciar. Hay que estar al tanto de la economía mundial, le gustaba decir con la importancia de un hombre cuyas decisiones dependían del destino de continentes, no de llevar la cuenta de las declaraciones de la renta en la pequeña ciudad de Laporte. Mercedes cortó la carne con cuidado, intentando que las lonchas tuvieran el grosor que prefería su marido. Demasiado finas provocaban su disgusto. No es carpaccio, Mercedes. Demasiado gruesas provocaban un sermón sobre la correcta manipulación de la buena carne. Hoy quería evitar especialmente el conflicto. Había una nueva mancha amarilla sobre el lavabo del baño del primer piso. El tejado volvía a tener goteras. «La cena en 5 minutos», dijo en voz baja, asomándose al salón. Tristán, sin apartar los ojos de la pantalla, asintió levemente. El abuelo peregrino dormitaba en su sillón junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo. El rostro arrugado del hombre de 83 años parecía sereno, pero Mercedes sabía que era una impresión engañosa. El abuelo siempre se daba cuenta de todo, incluso con los ojos cerrados. «Abuelo, ya viene la cena», le tocó ligeramente el hombro. Peregrine abrió los ojos, claros, azules, nada propios de su edad, y sonrió. «¿Carne asada?», preguntó olfateando. «Sí, es domingo», respondió Mercedes. En su casa había un horario tácito: lunes, pollo; miércoles, pescado; viernes, pasta; domingo, roast beef. Martes y jueves eran días de experimentación, pero muy limitada. El sábado era el único día que comían fuera, normalmente en el Blue Oyster, el único restaurante de Laporte digno, en opinión de Tristan, de su presencia. A las 6 en punto estaban sentados a la mesa. Tristán examinó su plato con la mirada de un inspector que comprueba si hay errores en una declaración de la renta. «Está un poco pasado», dijo, cortando la carne. «4 minutos por cada lado, como a ti te gusta», respondió Mercedes sin levantar la vista. «Entonces el termómetro está mal. Tendré que comprar uno nuevo». Tristán se metió un trozo de carne en la boca y masticó despacio. Sin embargo, se comía bien. Era el mayor elogio que se podía esperar. Mercedes tomó nota mentalmente de la pequeña victoria. Comieron en silencio durante un rato. El silencio solo era roto por el tintineo de los cubiertos y la tos ocasional de Peregrine, que comía despacio, masticando cada bocado con cuidado. «¿Qué tal tu semana en la biblioteca?», preguntó por fin Tristán, con la entonación de un hombre que pregunta por el tiempo solo por cortesía. «Lo de siempre. Recibimos un nuevo cargamento de libros para el departamento infantil», respondió Mercedes. Y la señorita Phelps devolvió por fin Cumbres Borrascosas que había recogido en febrero. Murmuró Tristán claramente sin escuchar. «¿Esa biblioteca tuya sigue insistiendo en un horario reducido? 20 horas a la semana ni siquiera es media jornada, es caridad». Mercedes se puso tensa. Su trabajo siempre era un tema escurridizo. «El presupuesto municipal no da para más», dijo. «Ya lo sabes. Conozco muy bien el presupuesto municipal». Tristán había trabajado 15 años en Hacienda y le gustaba recordárselo. «También sé que la biblioteca de Wiltshire contrata a gente a tiempo completo. Están a 15 kilómetros de aquí». «No tengo coche para ir a Wiltshire todos los días», le recordó Mercedes. «Si realmente quisieras un trabajo a jornada completa, podríamos llegar a un acuerdo». Tristán se secó los labios con una servilleta. «Pero te conviene cubrirte con esas 20 horas.
Lo suficiente para decir que trabajas, y no lo suficiente para contribuir realmente de forma significativa al presupuesto familiar. Peregrino tosió más fuerte de lo habitual, pero Tristán no le prestó atención. Hablando del presupuesto, continuó, he mirado el extracto de la tarjeta de crédito. $120 en Home Comfort. ¿Qué es esta vez? Otro jarrón inútil. Era una cortina de baño, respondió Mercedes en voz baja. La vieja se estaba deshaciendo por las costuras. ¿Por $120? Tristán enarcó las cejas. ¿Estamos alojando a la realeza en nuestro cuarto de baño? Había descuento en el juego de toallas. Mercedes trató de mantener la voz firme. Y las toallas viejas ya no se podían lavar. Es increíble lo rápido que se estropean las cosas cuando tienes demasiado tiempo libre, dijo Tristán. Cuando trabajas todo el día, no te das cuenta de que las toallas no están lo bastante blancas. Mercedes permaneció en silencio, concentrada en su plato. Las patatas parecían insípidas, la carne demasiado dura. Sabía que si empezaba a discutir, la velada se arruinaría para siempre. Hablando de cosas en mal estado, dijo tras una pausa, tratando de mantener una voz informal. El techo del baño de arriba vuelve a tener goteras. Será el tejado. Tristán suspiró irritado. ¿Otra vez? He estado llamando a ese... ¿cómo se llame? Jenkins el mes pasado. Dijo que lo había arreglado. Debe de ser un problema mayor de lo que pensaba, sugirió Mercedes con cautela. Quizá deberíamos llamar a otra persona. Deirdre dijo que, cuando tuvieron un problema parecido, habían acudido a una empresa de Wiltshire y habían hecho un buen trabajo. Deirdre, dijo Tristán con evidente desdén. Tu amiga de correos, que lo sabe todo de todo. ¿Cuánto cobra esta empresa milagrosa por sus servicios? No lo he especificado. Mercedes sintió que se ruborizaba como una colegiala que no ha aprendido la lección. Pero creo que si no se repara el tejado ahora, luego habrá que reparar el techo y tal vez las paredes. Ah, ¿ahora eres un experto en construcción? Tristán apartó el plato. Yo me encargo. Mañana llamaré a Jenkins para que venga a ver lo que ha hecho, y no te metas tú con él. Mercedes asintió. Sabía que Tristán no llamaría a Jenkins mañana. Tal vez dentro de una semana o dos, cuando la mancha del techo se hiciera más grande y ella se lo volviera a recordar. O cuando el agua empezara a gotear en el suelo. Así era como solía ocurrir. Si me permites, dijo Peregrine de repente, el tejado de esta casa siempre ha sido un problema. Cuando tu padre vivía aquí, Tristán, la parte norte tenía goteras todo el tiempo. Tristán lanzó una mirada de disgusto al anciano. Gracias por la historia, Peregrine, pero el tejado ha sido reparado varias veces desde entonces. Pero nunca como es debido, dijo Peregrine con calma, llevándose un bocado de patata a la boca. ¿Cómo que, Bismael? La voz de Tristán adquirió un tono peligroso. Tu padre siempre ahorraba dinero en reparaciones, dijo Peregrine lentamente, como si cada palabra requiriera un esfuerzo. Contrataba a los obreros más baratos, compraba los materiales más baratos. Si hubiera pagado el precio justo una vez, el problema se habría resuelto para siempre. Tristán se enderezó bruscamente en la silla. Mi padre era un hombre práctico que no tiraba el dinero, dijo. No como otros. Miró a Mercedes. Mercedes se levantó para recoger los platos, pero Tristán la detuvo con un gesto. No hemos terminado de hablar, dijo. Siéntate. Ella se sentó lentamente en la silla, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. Quería hablarte de tus gastos en general, continuó Tristán. Las cortinas de $120 son solo la punta del iceberg. El mes pasado gastaste casi $400 en comestibles. Eso es para 3 personas, 2 de las cuales comen como pájaros. Los precios han subido, dijo Mercedes en voz baja. Sobre todo la carne y las verduras frescas. Los precios siempre suben, le quitó importancia Tristán. Pero hay formas de ahorrar dinero.
Puedes comprar verduras congeladas en lugar de frescas. Puedes comprar pollo en vez de ternera. Puedes evitar comprar esa ridícula miel ecológica que cuesta el doble que la miel normal. Al abuelo le gusta esta miel. Mercedes lanzó una rápida mirada a Peregrine. El médico dijo que era buena para su corazón. Médicos. Tristán puso los ojos en blanco. Saben cómo estafar a la gente crédula. La miel convencional es tan buena como la orgánica. Es solo una estratagema de marketing. Peregrine volvió a toser, pero no dijo nada. Escucha. Tristán se inclinó hacia adelante, con voz más baja pero no menos amenazadora. Trabajo 40 horas a la semana, a veces más. Mantengo a esta familia. Pago esta casa, las facturas, la comida, la ropa, las medicinas de tu abuelo, todo. Tú trabajas 20 horas a la semana con un sueldo que apenas da para pagar los servicios, y aún así te las arreglas para gastar el dinero como si creciera en los árboles. Podría ahorrar más de mi sueldo, sugirió Mercedes. Para arreglar el tejado, por ejemplo, tengo unos ahorrillos. ¿Ahorros? Tristán soltó una pequeña carcajada. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Un par de cientos? ¿1000? El tejado costaría 10 veces más si lo hicieras bien. $3700, dijo Mercedes en voz baja. Tristán se quedó paralizado un momento, claramente sorprendido por la cantidad. ¿De dónde sale tanto dinero?, preguntó con suspicacia. ¿Estás vendiendo algo en Internet? ¿O le pides prestado a tu novia Deirdre? Solo ahorro parte de mi sueldo, contestó Mercedes. Un poco cada mes. ¿Y no me lo has contado? La voz de Tristán se volvió peligrosamente tranquila. Quería darte una sorpresa, mintió Mercedes. Por nuestro aniversario, el año que viene, 13 años es una fecha importante. Una sorpresa, repitió Tristán. Llevas años escondiéndome dinero para darme una sorpresa. Es mi dinero, Tristán, dijo Mercedes sorprendida. De mi sueldo. La cara de Tristán se puso roja. ¿Tu dinero? Levantó la voz. ¿Quién te paga el techo? La comida de tu plato, la ropa que llevas puesta, todos estos 12 años. Así que no me hables de tu dinero, Mercedes. Eres una mantenida que vive de mí y tienes el descaro de ocultarme dinero. Se hizo un pesado silencio en el comedor. Mercedes miraba fijamente su plato vacío, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lloraría, no delante de él. No estás siendo justo, dijo Peregrine de repente. Su voz, normalmente tranquila y un poco temblorosa, sonaba ahora sorprendentemente firme. Muy injusto con mi nieta. Tristán se volvió bruscamente hacia el anciano. ¿Desde cuándo participas en nuestras conversaciones familiares?, preguntó con frialdad. Te acogimos por caridad, y espero al menos un mínimo de gratitud en forma de no injerencia en nuestros asuntos. También es asunto mío, replicó Peregrine con calma. Mercedes es mi nieta, y esta casa me pertenece, le interrumpió Tristán. La heredé de mi padre, y él la heredó de su padre. 3 generaciones de Garlings han vivido aquí, y no voy a dejar que un viejo que ni siquiera es pariente de sangre me diga cómo debo comportarme en mi propia casa. Peregrine se levantó lentamente de su asiento. Para sus 83 años, se mantenía notablemente erguido. Entonces lee esto primero, dijo, sacando un sobre amarillento del bolsillo de su vieja Rebeca. Antes de hablar de quién es dueño de qué. Mercedes miró sorprendida a su abuelo. En los 2 años que llevaba viviendo con ellos, nunca lo había visto tan decidido. Normalmente prefería mantenerse al margen de sus conflictos con Tristán, observando en silencio desde su asiento junto a la ventana. Tristán cogió el sobre con visible irritación. Era viejo, con los bordes deshilachados pero sorprendentemente bien conservado. En el anverso se veía una inscripción en tinta descolorida. Para Lauren Welch, dirigida personalmente. ¿Qué es?, preguntó Tristán exigente. Una carta de tu padre a mi difunta esposa, respondió Peregrine.
Lauren nunca la recibió. Llegó a mí por casualidad. ¿Qué tiene que ver con mi padre? Tristán seguía sosteniendo el sobre sin abrirlo. Léelo, repitió Peregrine. Ya lo entenderás. Tristán hizo girar el sobre entre sus manos, mirándolo como si sostuviera una rata muerta. Mercedes contuvo la respiración. El abuelo nunca se había inmiscuido en las rencillas de Tristán, y ahora esta carta inesperada había aparecido de la nada. ¿Cuánto tiempo había guardado esta carta? La voz de Tristán resumaba sarcasmo. Peregrine volvió a sentarse en su silla con indiferencia. Sus movimientos eran lentos pero seguros. Más de 30 años, respondió con sencillez. Tu padre lo envió el día que salió del aporte, el 15 de mayo de 1992. Entonces Tristán tenía 12 años, recordó Mercedes. Conocía la historia. Cómo el padre de Tristán había abandonado repentinamente a la familia, dejando a su mujer y a su hijo en esta misma casa que Tristán consideraba ahora su herencia y su orgullo. ¿Y cómo es que Lauren nunca lo entendió? Tristán entornó los ojos mirando al anciano. Has estado interceptando la correspondencia de otras personas. Por cierto, eso es un delito federal. Yo era cartero, le recordó Peregrine con calma, dejando pasar la acusación. Esta carta debía entregarla a otro cartero, Harry Finch. Pero Harry se rompió una pierna al caerse por las escaleras y yo le sustituí aquel día. Cuando vi que la carta era de Roger Garling, yo la sostuve. ¿Robaste la carta? Tristán levantó la voz. No, Peregrine negó con la cabeza. Lo detuve. Roger Garling no era el hombre que aparentaba ser. Sabía que la carta no podía ser buena para Lauren. Mercedes trasladó una mirada perpleja de su abuelo a su marido y viceversa. Ella nunca había oído la historia. El abuelo rara vez hablaba del pasado, sobre todo de su trabajo como cartero, que no había dejado hasta los 70 años. Y con razón, continuó Peregrine. Lauren se estaba recuperando de la muerte de nuestra hija, la madre de Mercedes. Otro shock podría haberla derribado. ¿Así que Lauren nunca vio la carta?, preguntó Tristán, que seguía sin abrir el sobre. No, suspiró Peregrine. Y yo tampoco la leí nunca. No tenía derecho a hacerlo, pero la he guardado todos estos años. Entonces, ¿cómo sabes lo que contiene? Tristán sonrió triunfante, como si hubiera pillado al viejo en una mentira. No lo sé exactamente, respondió Peregrine, pero puedo adivinarlo. Roger le debía dinero a Lauren, mucho dinero. Las cejas de Tristán se alzaron. ¿Qué demonios es esta tontería? Mi padre nunca pidió dinero prestado a una cajera de supermercado. Peregrine sonrió ligeramente, y la sonrisa transformó su arrugado rostro de forma extraña, haciéndolo casi socarrón. Lauren no era solo una cajera, dijo en voz baja. Llevaba la contabilidad de la mitad de los negocios de Laporte. Extraoficialmente, claro, y tu padre acudió a ella más de una vez. Tonterías, le cortó Tristán. Son tonterías. ¿Por qué no lees la carta?, sugirió Mercedes, sorprendida de su propia osadía. Si no dice nada, entonces... Es una idea excelente, la interrumpió Tristán. Leamos esta antigua falsificación y acabemos de una vez con esta comedia. Rasgó el sobre desafiante y sacó un papel doblado, amarillento por el tiempo pero todavía resistente. Tristán lo desdobló con un movimiento brusco y empezó a leer en voz alta, con la clara intención de burlarse del contenido. Querida Lauren, espero que esta carta te encuentre bien de salud. Te escribo desde Phoenix, donde me he instalado por el momento. La voz de Tristán sonaba burlona, pero su rostro fue cambiando a medida que leía. Mercedes observó a su marido con creciente curiosidad. Primero desapareció de sus labios la sonrisa despectiva, luego sus cejas se juntaron en el puente de su nariz, y a mitad de la carta su rostro había palidecido visiblemente. Al final de la primera página, y había dos, las manos de Tristán empezaron a temblar.
Esto es una especie de... Empezó, pero no terminó la frase. Una falsificación, sugirió Peregrine. No lo creo. Debes reconocer la letra de tu padre. Tristán siguió leyendo, ahora en silencio, con los ojos recorriendo las líneas con avidez. Mercedes notó que la niña de sus ojos se movía un par de veces, como si le costara tragar saliva. ¿Qué le pasa? No podía soportarlo. Tristán ignoró su pregunta y leyó la carta hasta el final. Cuando terminó, bajó lentamente las hojas sobre la mesa y se quedó mirando el espacio que tenía delante con fijeza. ¿Y bien?, preguntó Mercedes, incapaz de contener por más tiempo su curiosidad. Tristán despertó de su trance y levantó bruscamente la mirada. «No puede ser», dijo en voz baja. «Mi padre nunca... ¿No aceptaría dinero de Lauren?» Peregrine terminó por él. Lo aceptó. Más de una vez, pero el último préstamo fue el más grande. «¿Cuánto fue?», preguntó Mercedes, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. $25,000, respondió Peregrine. En 1992 era una suma enorme. Pero, ¿por qué? Mercedes se volvió hacia su abuelo. ¿Por qué la abuela le dio tanto dinero? Roger estaba desesperado, suspiró Peregrine. Se había endeudado jugando a las carreras de caballos. Los acreedores le amenazaban. Acudió a Lauren como última esperanza. ¿Y ella le había dado el dinero? Mercedes no daba crédito a lo que oía. La abuela de Lauren siempre había sido una mujer práctica, frugal hasta la tacañería. «No es por nada», asintió Peregrine al leer la carta. «Fianza. Esta casa», susurró Mercedes empezando a comprender. «Exacto», confirmó Peregrine. «La casa y el terreno que ocupaba». Lauren era una mujer inteligente, conocía el valor del dinero y de los bienes inmuebles. Tristán permaneció inmóvil, con el rostro congelado como una máscara. «No significa nada», dijo al fin. «La carta es nula. No hay documentos que prueben este préstamo». «Lo hay», objetó Peregrine con calma. «A la carta se adjunta una copia del contrato de hipoteca, y el original lo tiene un notario en Wiltshire». Roger era un jugador desesperado, pero no un tonto. Lo había redactado legalmente limpio. Tristán cogió el segundo trozo de papel en el que no se había fijado antes. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto. «Aunque fuera cierto», dijo, intentando mantener la compostura, «han pasado más de 30 años. Cualquier reclamación hace tiempo que ha prescrito. La prescripción... 7 años para las deudas», asintió Peregrine. «No para la propiedad de bienes inmuebles, sobre todo si existe un contrato de prenda notarial». Mercedes observó a su marido con creciente preocupación. Su rostro iba adquiriendo un malsano tono grisáceo, como si estuviera a punto de desmayarse. «Así que esta casa», comenzó. «Técnicamente te pertenece», terminó Peregrine, «como único heredero de Lauren». Tristán se levantó tan bruscamente de la silla que se le cayó. «¡Tonterías!», gritó. «No tiene sentido. He vivido en esta casa toda mi vida. Mi padre pagó impuestos por ella. Yo pago impuestos por ella. Nadie la ha reclamado nunca. Porque Lauren no sabía lo de la escritura», dijo Peregrine con calma. «Y no quería disgustarla. Os quería demasiado a ti y a tu madre como para echarte de casa». «¿Y ahora has decidido sacar esto a la luz del día?». La voz de Tristán temblaba de rabia. «¿Después de 30 años? No era mi intención», admitió Peregrine. «Pero has llamado mantenida a mi nieta en una casa que era suya por derecho. Eso está incorrecto». Tristán recogió de la mesa la carta y una copia del contrato. «Haré autentificar estos papeles», dijo apretando los dientes. «Y si resulta ser una falsificación, y estoy seguro de que lo es, lamentarás haber entrado en este juego, viejo». «Puedes comprobarlo». Peregrine permaneció imperturbable. «Pero hay algo más que deberías saber». «¿Qué otra cosa?». Tristán casi gruñó. «Leí la carta hasta el final»,
sugirió Peregrine. Hay una parte interesante sobre la cuenta de compensación. Tristán se quedó inmóvil un momento y Mercedes vio que algo brillaba en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? No estaba segura. ¿Qué otra cuenta?, preguntó, desviando la mirada de su marido a su abuelo. Peregrine mantuvo los ojos fijos en Tristan. Roger sabía que probablemente nunca podría pagarle a Lauren, dijo. Así que abrió una cuenta fiduciaria a nombre de Lauren como garantía adicional. Prometió ingresarla mensualmente para compensar al menos parcialmente la deuda. Eso es ridículo. Trató de sonreír Tristan, pero no le convenció. Mi padre apenas pudo llegar a fin de mes después de marcharse. No pudo... Podía, lo interrumpió Peregrine. Y lo hacía. $200 al mes. No era mucho, pero en 30 años era una buena suma. Mercedes observó atentamente a su marido. Sus intentos de mantener la compostura eran cada vez menos exitosos. Si existía esa cuenta, dijo Tristán apartando la mirada, nadie lo sabía, ni mi madre, ni yo. Tu madre no lo sabía, asintió Peregrine. Roger quería protegerla de sus problemas, pero tú... Hizo una pausa. Tú lo sabías. Roger te escribió después de la muerte de tu madre, cuando cumpliste 21 años. A Tristán se le iluminó la cara. Eso es... tartamudeó. No es verdad. Lo es, dijo Peregrine en voz baja. Vi esa carta, y esta vez la entregué en persona, en abril del año 2000. ¿Leíste mi correspondencia personal? Tristán se indignó, tratando de tomar la ofensiva. No, Peregrine negó con la cabeza. Pero Roger me llamó el día antes de enviarla. No éramos amigos, pero sabía que yo comprendía la situación. Quería asegurarse de que la carta te llegara. Mercedes miró perpleja a su marido y a su abuelo. Lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera presenciando una extraña obra de teatro cuyo significado se le escapaba. ¿Así que hay una cuenta?, preguntó sin rodeos. ¿Y Tristán lo sabe? Hubo una fuerte pausa. Peregrine miró a Tristán en silencio, esperando su respuesta. Finalmente, Tristán se hundió en la silla y se pasó la mano por la cara. Sí, la cuenta existe, admitió de mala gana. Mi padre me habló de ella cuando cumplí 21 años. Se abrió a nombre de Lauren Welch, pero con la condición de que, cuando ella muriera, pasaría a sus herederos. «¿Te refieres a mí?», dijo Mercedes lentamente, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y lo has sabido todos estos años? ¿Desde el año 2000? No estaba seguro de si la cuenta seguía activa», trató de justificarse Tristán. «Mi padre era un hombre poco fiable, podía inventarse cosas, pero lo comprobaste», la afirmación, sin preguntas. Peregrine asintió a sus propios pensamientos. «Claro que lo comprobé. Siempre ha sido un chico pedante». Tristán guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. «¿Cuánto es?», preguntó Mercedes, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz cuando le hervían las entrañas. «No lo sé exactamente». Tristán desvió la mirada. «Hace tiempo que no lo compruebo». «Tristán». La voz de Mercedes tenía una nota de acero que no esperaba de sí misma. «¿Cuánto hace?». Tristán tragó saliva. «Unos 120,000», admitió por fin. «Con interés». Mercedes sintió que la habitación a su alrededor temblaba ligeramente. $120,000, una fortuna para ella. Y Tristán lo había sabido todos estos años, sin dejar de regañarla por cada dólar que gastaba, por cada artículo que compraba, llamándola mujer mantenida. «Tuve que consultar a un abogado», dijo Tristan rápidamente al ver su reacción. No estaba seguro de que realmente tuviera derecho a ese dinero, y además estaba planeando una sorpresa. «¿Una sorpresa?», se hizo eco Mercedes. «¿Qué clase de sorpresa?». «Bueno, ya sabes», trató de sonreír Tristán, pero era patético. «Un aniversario
o una jubilación. Quería esperar a una ocasión especial. ¿12 años de matrimonio no son lo bastante especiales? Mercedes sintió que algo en su interior se rompía, no su corazón, sino otra cosa que la había mantenido a raya todos estos años. Y esperaste a esta ocasión especial, sin dejar de llamarme inútil, reprendiéndome con cada céntimo. Nunca te he llamado inútil, protestó Tristán. ¿No? Mercedes sonrió con amargura. Y pillazo, o carga económica, o si no fuera por mí, estarías viviendo en la calle. ¿Suena mejor? Tristán lanzó una mirada desesperada a Peregrino, como buscando apoyo, pero el anciano permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Son solo expresiones, murmuró Tristán. No quería decir. Sabías perfectamente lo que querías decir, lo interrumpió Mercedes. Sabías desde el principio que la casa en la que supuestamente vivía con tu dinero era técnicamente mía, y que había dinero en mi cuenta del que nunca me habías hablado. Iba a decírtelo, insistió Tristán. Solo estaba esperando el momento oportuno. 12 años, repitió Mercedes. Ni un solo buen momento. Mira, trató de cogerle la mano Tristán, pero ella se la apartó de un tirón. Reconozco que me equivoqué al ocultártelo, pero lo hice con la mejor de las intenciones. Quería protegerte. ¿De qué?, preguntó bruscamente Mercedes. ¿De tu propio dinero? ¿De saber que la casa en la que vivo me pertenece? De complicaciones legales, respondió Tristán. Ya sabes lo que pasa con las herencias, con las reclamaciones de propiedad. Años de litigios, gastos de abogados. ¿O tal vez querías protegerte? Mercedes sintió algo nuevo en la voz. Desprecio. Proteger tu derecho a controlarme, a hacerme sentir inferior, dependiente de tu generosidad. Tristán abrió la boca para objetar, pero no encontró palabras. Tienes que calmarte, dijo finalmente. Estás exagerando. Discutámoslo mañana, con la mente fresca. No. Mercedes negó con la cabeza. Lo hablaremos ahora. Quiero saberlo todo. Sobre la casa, sobre la cuenta, sobre cualquier otra cosa que me hayas ocultado todos estos años. Tristán miró su reloj, como esperando una salvación. Es tarde, dijo. Y mañana tengo que trabajar. Venga. Tristán. La voz de Mercedes se volvió acerada. Si te levantas ahora de la mesa sin explicármelo todo, te juro que llamaré a mi abogado a primera hora de la mañana. Era una amenaza vacía. Mercedes ni siquiera conocía a ningún abogado en Laporte, salvo al viejo Jenkins, que se dedicaba sobre todo a redactar testamentos para residentes de edad avanzada. Pero a juzgar por cómo se crispó la cara de Tristán, la amenaza dio en el blanco. De acuerdo, suspiró. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, repitió Mercedes, empezando por cuándo y cómo te enteraste de lo de la casa y el dinero. Tristán miró a Peregrine, que los observaba en silencio. Tal vez sin testigos, sugirió Tristán. Es un asunto familiar. El abuelo es mi familia, cortó Mercedes. Él se queda. Tristán suspiró de nuevo, comprendiendo que no tenía elección. De acuerdo, dijo, y comenzó su relato. Como dijo tu abuelo, mi padre me escribió cuando yo tenía 21 años. Yo acababa de terminar la universidad y estaba de vuelta en Laporte. Mi madre había muerto el año anterior, yo vivía solo en esta casa. Tristán hizo una pausa y se pasó la mano por el pelo, un gesto que Mercedes conocía bien. Era lo que siempre hacía cuando estaba nervioso o se sentía acorralado. En la carta, tu padre admitía que había pedido dinero prestado a tu abuela, continuó con desgana. Escribió que, en realidad, ella era la propietaria de la casa, pero que por alguna razón no la había reclamado, y que había abierto una cuenta a su nombre, a la que transfería dinero todos los meses como compensación. ¿Y usted se lo creyó?, preguntó Mercedes. No de inmediato. Tristán negó con la cabeza. Creía que mi padre era un mentiroso y un estafador.
Nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 12 años. Desapareció, dejando solo una nota. Mi madre nunca se recuperó de aquel golpe. Hablaba con amargura, y Mercedes sintió por un momento una punzada de compasión. Conocía la historia familiar de Tristán, lo duro que había sido para él crecer sin padre, con una madre que se iba apagando poco a poco por el dolor y la soledad. «Pero verificaste la información», comentó Peregrine. No era una pregunta, sino una afirmación. Tristán asintió. «Sí, me puse en contacto con el banco que figuraba en la carta. Para mi sorpresa, la cuenta existía, a nombre de Lauren Welch, con una cantidad impresionante de dinero». «¿Y no consideraste oportuno informar a la heredera de Lauren?», preguntó Peregrino señalando con la cabeza a Mercedes. «No estaba seguro de que fuera legítimo», se defendió Tristán. «El dinero podría haberse obtenido ilegalmente. Mi padre no era el hombre más honrado». «Lauren tampoco lo era», dijo de pronto Peregrine con una leve sonrisa. «No era la persona más honrada, quiero decir, pero nunca cogió nada que no fuera suyo». Mercedes miró sorprendida a su abuelo. Recordaba a la abuela Lauren como una mujer estricta pero justa. Oír que no era la persona más honesta le resultaba extraño. «¿A qué te refieres?», preguntó. «Lauren era una contable con talento», contestó Peregrine. «No tenía título ni formación académica, pero sabía manejar los números mejor que cualquier profesional, y mucha gente del aporte recurría a sus servicios, extraoficialmente, claro». «¿Está diciendo que mi abuela estaba implicada en fraude fiscal?». Mercedes no podía creer lo que oía. «Yo no lo llamaría fraude», dijo Peregrine en voz baja. «Más bien optimización. Lauren conocía todos los vacíos legales, todas las formas de minimizar los impuestos legalmente, ayudaba a las pequeñas empresas a sobrevivir en tiempos difíciles, y recibía dinero por ello», añadió Tristán con una sonrisa irónica. «Sí», Peregrine no lo negó, «pero mucho menos que los contables profesionales, y a veces aceptaba el pago en forma de servicios o bienes. Así fue como reformamos nuestra cocina en los años 80, gracias al Beige con un constructor local». Mercedes intenta asimilar esta información. La imagen de su abuela, una humilde cajera de supermercado, se transformaba ante sus ojos. «Pero, ¿qué tenía esto que ver con el padre de Tristán?», se preguntó. «¿Por qué le había dado una suma tan grande de dinero?». «Roger Garling no era solo un cliente de Lauren», respondió Peregrine. «Era su socio de negocios, en cierto modo». «¿En qué sentido?». Tristán se tensó. Peregrine suspiró. «Tu padre tenía contactos en Wiltshire», dijo. «Conocía a la gente adecuada, tenía acceso a cierta información. Le daba clientes a Lauren y a veces información útil. Era una asociación mutuamente beneficiosa. Hasta que perdió la carrera», dijo Tristán con amargura. «Sí», confirmó Peregrine. «Roger siempre había corrido riesgos, pero aquella vez se había pasado de la raya. Debía dinero a hombres peligrosos. Tuvo que huir de la ciudad». «¿Y Lauren le dio el dinero por compasión?». Mercedes seguía sin entender los motivos de su abuela. «No solo eso», Peregrino sacudió la cabeza. «Era una mujer práctica. Le dio el dinero a cambio de la casa y el terreno. Los yernos siempre eran una buena inversión, especialmente esta tierra». «¿A qué te refieres?», preguntó Mercedes. Peregrine miró a Tristán con atención. «Quizás podrías explicarlo», sugirió. Tristán se puso visiblemente pálido. «No sé a qué te refieres», dijo, pero su voz sonaba insegura. «Lo sabes», dijo Peregrine en voz baja. «El yerno sobre el que se levanta esta casa no solo es caro por su ubicación. Hay algo valioso debajo, y tu padre lo sabía. Y tú también». Se hizo el silencio en el comedor. Mercedes desvió la mirada de su marido a su abuelo, tratando de entender las palabras no pronunciadas. «¿De qué estáis hablando?», preguntó al fin. Tristán guardó un silencio obstinado, con los labios apretados en una fina línea. «Investigación geológica»,
dijo Peregrine, viendo que Tristán no iba a contestar. Hubo estudios geológicos en esta zona a finales de los 80. Buscaban minerales y encontraron algunos. No oro, por supuesto, sonrió, pero algo que vale la pena. Minerales raros utilizados en la industria electrónica. ¿Qué tiene eso que ver con nuestro yacimiento? Mercedes seguía sin entenderlo. La mayor concentración de estos minerales se encontró aquí. Peregrine dio un golpecito con el dedo en la mesa. Bajo esta casa y sus alrededores, su marido lo sabe, recibió copias de los informes junto con una carta de su padre. Mercedes se volvió para mirar a Tristán. Su rostro adquirió un extraño tono grisáceo. ¿Es verdad?, preguntó. Tristán abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez que es arrojado a la orilla. Sí, admitió por fin. Sí, mi padre envió copias de los informes, pero todos son especulaciones. Nadie ha hecho una investigación detallada. No, porque usted no lo autorizó, le interrumpió Peregrine. Aunque los representantes de las empresas mineras se han puesto en contacto contigo muchas veces. ¿Estoy en lo cierto? Tristán guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Ahora lo entiendo, dijo Mercedes lentamente. Por eso te aferras tanto a esta casa. Por eso te niegas siquiera a discutir la posibilidad de mudarte, aunque el tejado tenga goteras y los cimientos se estén hundiendo. No se trata de apego familiar, se trata de lo que hay debajo. ¿No lo entiendes? Tristán sacudió la cabeza. Si aceptábamos la urbanización, tendríamos que mudarnos. Habría que demoler la casa. Y él significa mucho para mí. Es donde crecí, donde vivieron mis padres y mis abuelos. No mientas ahora, dijo Mercedes cansada. Nunca fuiste sentimental. Te aferraste a la casa porque conocías su valor potencial y temías que si se descubría la verdad sobre la hipoteca, lo perderías todo. Tristán se levantó de un salto de la silla. «De acuerdo», gritó. «Sí, sabía lo de los minerales. Sí, rechazaba ofertas de venta, pero también lo hacía por ti. Este es nuestro hogar, nuestro futuro». «No, Tristán». Mercedes negó con la cabeza. «Lo hacías por ti. Si hubieras pensado en mí, me habrías dicho la verdad, sobre todo, sobre la carta, sobre la cuenta, sobre los minerales. Podríamos haber decidido qué hacer juntos, como una familia». «Sigue sin tener sentido», dijo Tristán a la ofensiva. «Aunque la carta sea auténtica, aunque haya algún tipo de acuerdo colateral, han pasado más de 30 años. Cualquier reclamación legal hace tiempo que ha caducado». «No del todo», objetó Peregrine con calma. «Consulté a un abogado hace 10 años, por si acaso». «¿Qué abogado?». Tristán frunció el ceño. «Edward Klein de Wiltshire», contestó Peregrine. «Un buen especialista en derecho de propiedad. Dijo que un contrato de prenda notarial sigue en vigor hasta que se liquida la deuda o el acreedor renuncia a sus derechos. Lauren nunca renunció a sus derechos y la deuda nunca fue cancelada». Eso es imposible». Tristán se puso aún más pálido. «Estas cosas prescriben». «Normalmente sí», asintió Peregrine. «Pero no cuando el deudor sigue reconociendo la deuda e incluso pagando compensaciones. Las transferencias a la cuenta de Lauren habían continuado hasta la muerte de Roger 5 años atrás. Eso rompía efectivamente el plazo de prescripción cada mes». «Esto es eso, no son más que tonterías», se rió Tristán nervioso. «No me creo ni una palabra de lo que dices, viejo. Si no me crees a mí, créete los documentos». Peregrine volvió a meter la mano en el bolsillo de la Rebeca y sacó una hoja de papel cuádruplemente doblada. «Este es el informe del señor Klein, firmado y sellado». Tristán arrebató el documento de las manos del anciano y recorrió el texto con la mirada. Su rostro se ponía cada vez más tenso con cada línea. «Es una falsificación», dijo finalmente. «Todo es una elaborada estafa. Conozco a los de tu calaña.
Seguro que Lauren y tú habéis hecho más de una estafa en vuestra vida, pero a mí no podéis hacerme eso. Tristán. Mercedes se levantó, sintiendo que la ira crecía en su interior. Basta ya, basta ya. Creí al abuelo porque, a diferencia de ti, nunca me dio motivos para dudar de su palabra, y tú llevas años mintiéndome, sobre cosas importantes. Yo no mentí. Tristán levantó la voz. Yo solo ocultaba la verdad, terminó Mercedes por él. Es la misma mentira, Tristán. Y ahora no sé en qué más mentiste. ¿Qué más creía que no era verdad? Tristán abrió la boca para objetar, pero cambió de opinión. En lugar de eso, recogió todos los papeles de la mesa, la carta, la copia del contrato hipotecario, el informe del abogado, y se los metió en el bolsillo interior de la chaqueta. Voy a comprobar la autenticidad de estos papeles, dijo apretando los dientes. Y si resulta ser una estafa, y estoy seguro de que lo es, usted, señaló con el dedo a Peregrine, tendrá que irse de mi casa, inmediatamente. El abuelo no se va a ir a ninguna parte, dijo Mercedes con firmeza. Esta casa probablemente me pertenezca, y yo decidiré quién vive en ella. Tristán la miró como si la viera por primera vez. Así que es así, dijo en voz baja. 12 años de matrimonio, y estás dispuesta a confiar en ese viejo antes que en mí. El abuelo nunca me dio motivos para no creerle, repitió Mercedes. Y acabas de admitir que me has ocultado información importante durante años. Así que sí, me inclino a creerle. Tristán apretó los puños. Está bien, siseó. Está bien, me voy a Wiltshire, con un abogado de verdad. Y cuando vuelva con pruebas de que todo esto es una estafa, no digas que no te lo advertí. Se dio la vuelta bruscamente y salió del comedor. Unos segundos más tarde se oyó un portazo y, al cabo de otro minuto, Mercedes oyó arrancar el motor de su coche. El sonido se fue alejando poco a poco. Solo estaban ella y Peregrine en el comedor. El reloj de pared marcaba casi las 10 de la noche. Siento haberte metido en esto, dijo Peregrine, rompiendo el silencio. Quizá debería haberme callado. Mercedes negó lentamente con la cabeza. No, dijo. Hiciste lo correcto. Tenía derecho a saberlo. Empezó a recoger los platos de la mesa, una acción mecánica que la ayudó a ordenar sus pensamientos. «Abuelo», preguntó, dejando los platos en el fregadero. «¿Es cierto todo esto? Lo de la abuela, lo de que es una contable extraoficial, y la cuenta y los minerales?» Peregrine suspiró con fuerza. «Sí», dijo. «Todo es verdad. Lauren era una mujer increíble, mucho más compleja de lo que parecía a primera vista». Mercedes volvió a la mesa y se sentó frente a su abuelo. «Háblame de ella», preguntó. «La verdadera historia, no la versión que conocía de niña». Peregrine sonrió, suavemente, con un toque de ligera tristeza. «¿Por dónde empezar?», dijo pensativo. «Por cómo nos conocimos, supongo. Fue en 1958. Me acababan de nombrar cartero en Laporte». Mercedes escuchaba a su abuelo contar una historia de amor que había comenzado hacía más de 60 años. La historia de una joven viuda con una hija pequeña en brazos que aceptó un trabajo como cajera en un supermercado, pero que gracias a su talento natural para las matemáticas pronto se convirtió en una persona indispensable para muchos de los empresarios del Laporte, del cartero que se enamoró de ella a primera vista, pero que durante todo un año no se atrevió a hablarle, de cómo poco a poco fueron creando su pequeño pero sólido mundo, en el que su nieta huérfana tuvo cabida tras la trágica muerte de su hija. Mientras escuchaba, Mercedes sintió que algo cambiaba en su interior. La imagen de su abuela, que guardaba en su memoria, una mujer estricta y reservada, se llenó de nuevos colores, se hizo más grande, más viva. Y al mismo tiempo, algo en ella misma cambiaba, como si se abriera una puerta que no se había dado cuenta de que existía. «Lauren siempre dijo que eras como ella», dijo Peregrine, terminando otra historia. «No en el aspecto, sino en la personalidad.
Tienes la misma fuerza interior, la misma capacidad de esperar pacientemente. Estaría orgullosa de ti. Lo dudo, sonrió Mercedes con amargura. 12 años de humillaciones por parte de su marido no es fortaleza, es debilidad. No, dijo Peregrine en voz baja. Debilidad es la incapacidad de admitir tus errores y cambiar. Lo que estás haciendo ahora requiere verdadera fortaleza. Mercedes lo miró. ¿Qué estoy haciendo? Te enfrentas a la verdad, respondió Peregrine con sencillez. Y te preparas para actuar según esa verdad. No mucha gente puede hacer eso. Mercedes quiso objetar, decir que no se sentía con fuerzas, que por el contrario se sentía perdida y confusa. Pero algo en las palabras de su abuelo la hizo pensar. Quizá la verdadera fuerza no esté en no sentir miedo o duda, sino en actuar a pesar de ello. Háblame más de la abuela, le preguntó, sobre cómo era en realidad, todo lo que no sabía. Y Peregrine habló, de la Lauren que solo él conocía, de su vida secreta como asesora financiera, de cómo ayudaba a la gente en tiempos difíciles, de sus principios y reglas, de sus sueños y decepciones. Habló hasta bien entrada la noche, hasta que las últimas luces de la porte se apagaron tras la ventana y solo la suave luz de la lámpara del escritorio iluminó sus rostros, el de la joven descubriendo su pasado y el del anciano transmitiéndole cuidadosamente un legado que no se medía en dinero. La mañana estaba nublada. Nubes bajas se cernían sobre la porte, prometiendo lluvia para el mediodía. Mercedes se despertó con la cabeza pesada tras una noche en vela. Los sucesos de la noche anterior parecían irreales, como una pesadilla. Pero la mitad vacía de la cama se lo recordaba. Todo había ocurrido de verdad. Tristan nunca volvió a casa. Bajó lentamente a la cocina. Peregrine ya estaba sentado a la mesa con una taza de té, hojeando un viejo álbum de sellos, una de las pocas aficiones que conservaba a pesar de su edad. «Buenos días», dijo levantando la vista. «El té ya está preparado». Mercedes asintió, sonriendo agradecida. La conversación de la noche anterior sobre la abuela de Lauren se había prolongado hasta altas horas de la madrugada y ahora miraba a su abuelo de un modo un poco diferente, como si por primera vez viera a la persona real detrás de la imagen habitual del anciano tranquilo. «¿Tristán no ha llamado?», preguntó, sirviéndose una taza de té. «No», sacudió Peregrine con la cabeza, «pero oí llegar un coche hacia las 6 de la mañana. Alguien abrió el garaje y volvió a marcharse. Creo que era él. Pasó a recoger unas cosas». Mercedes suspiró. Así que Tristán seguía enfadado. No sabía si eso era bueno o malo. Una parte de ella deseaba que volviera y le explicara todo. La otra esperaba que no apareciera hasta que fuera posible. «Tengo que ir a trabajar», dijo mirando el reloj. «¿Vas a estar bien?» «Por supuesto», sonrió Peregrine. «No soy tan indefensa como cree su marido». La biblioteca municipal de Laporte era un viejo edificio de ladrillo rojo de principios del siglo XX. El modesto letrero, los desgastados escalones, la pesada puerta de roble, respiraban historia y tranquilidad. A Mercedes le encantaba este lugar. Se sentía a salvo del mundo exterior, de Tristán y sus constantes quejas, de sus propias dudas. Hoy, sin embargo, la calma habitual no llegaba. Mientras colocaba los libros en las estanterías, Mercedes volvía una y otra vez a la conversación de ayer. ¿Cuánto más desconocía de su familia, sobre su abuela, su abuelo, sus padres? ¿Y cuánta gente en este pequeño pueblo sabía más que ella? Alrededor de las 11, el timbre de la puerta tintineó anunciando una visita. Mercedes levantó la vista y vio a Deirdre Morton, su vecina, y quizá la única persona de Laporte a la que podía llamar amiga. Deirdre llevaba 15 años trabajando en la oficina de correos, conocía a todo el mundo en el pueblo y tenía una memoria fenomenal para los nombres, las direcciones y las historias familiares. Alta, con el pelo canoso y ojos marrones,
Aparentaba menos de 50 años y se movía con una energía que envidiarían los veinteañeros. «Buenos días, Solete», dijo acercándose al mostrador. «Hoy estás pálida como un fantasma. ¿Va todo bien?» Mercedes intentó sonreír, pero no le convenció. «La verdad es que no», admitió. «Anoche fue una noche dura». «¿Tristán?» Deirdre asintió comprensiva. «¿Qué fue esta vez? ¿Se metió otra vez con los gastos?» Mercedes miró a su alrededor. En la biblioteca no había nadie más que ellas, algo habitual los martes. «No solo eso», dijo en voz baja, «algo mayor. Resulta que llevaba años ocultándome información importante». Deirdre suspiró y se sentó en el borde del mostrador. «¿Sobre la cuenta y la casa?», preguntó tan despreocupadamente como si estuviera hablando del tiempo. Mercedes se quedó paralizada, atónita. «¿Lo sabías?», exhaló. Deirdre se encogió de hombros, incómoda. «No en detalle», dijo, «pero había oído algunas cosas. Laporte es una ciudad pequeña, cariño. Aquí es difícil retener algo durante mucho tiempo». «Pero...» Mercedes no encontraba las palabras. «Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Qué se suponía que tenía que decir?» Deirdre agitó las manos. «Hola, Mercedes. Por cierto, ¿puede que tu marido te esté ocultando la herencia de tu abuela? Sin pruebas, solo basándose en rumores, ¿me creerías?» Mercedes tuvo que admitir que probablemente no me habría creído. Hasta anoche, nunca había dudado de la honestidad de Tristán. Podía ser estricto, quisquilloso, a veces injusto. ¿Pero mentiroso? No, nunca se le había pasado por la cabeza. «¿Quién más lo sabe?», preguntó, sintiendo que las mejillas le ardían de vergüenza. «¿Lo sabía todo el pueblo menos ella?» «No muchos», la tranquilizó Deirdre. «Sobre todo los veteranos, los que recordaban a tu abuela y al padre de Tristán. A los jóvenes no les interesa. ¿Qué has oído exactamente?» Mercedes bajó la voz, aunque la biblioteca seguía vacía. Deirdre miró a su alrededor y bajó la voz. «Que Roger Garling, el padre de Tristán, debía a tu abuela una gran suma de dinero y había huido de la ciudad, dejando atrás a su mujer y a su hijo. Que la casa de los Garling pertenece en realidad a la familia Welch, pero Lauren nunca la reclamó porque se compadecía de Evelyn, la madre de Tristán, y que Roger llevaba años enviando dinero a alguna cuenta para compensar la deuda». «Es cierto», asintió Mercedes. «Todo es cierto. El abuelo le enseñó a Tristán una carta de su padre y una copia del contrato de hipoteca. Y también tartamudeó, recordando los minerales. ¿Y qué más?» Deirdre se adelantó. «Hay minerales valiosos bajo la casa y los terrenos», dijo Mercedes en voz baja. «Tristán lo sabía, pero me lo ocultó». Deirdre silbó. «Eso es nuevo», dijo. «Es algo que no había oído, aunque...» pensó un momento. «Recuerdo que hace unos 5 años, unos hombres trajeados vinieron a casa de Tristán. Hablaron de algo, pasearon por la propiedad, luego se fueron y no volvieron. Representantes de la compañía minera», supuso Mercedes. «El abuelo dijo que Tristán había rechazado todas las ofertas de venta». «Tiene sentido», asintió Deirdre. «Si hubiera vendido la propiedad, habría tenido que repartirse el dinero contigo. Así podría esperar que la verdad sobre la casa nunca saliera a la luz». Mercedes sintió que la amargura crecía en su interior. El hombre con el que había vivido 12 años, en el que había confiado incondicionalmente, era capaz de semejante engaño. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Deirdre. «No lo sé», admitió Mercedes con sinceridad. «Tristán se marchó anoche diciendo que iba a ver a un abogado en Wiltshire. Quiere comprobar la autenticidad de los documentos». «Wiltshire, entonces», murmuró Deirdre. «Interesante». «¿Por qué?». «Porque lo he visto esta mañana en el Morning Coffee», dijo Deirdre. Estaba sentado con Harold Pierce y Frank Dawson, y mantenían una conversación muy animada. Mercedes frunció el ceño.
Harold Pierce era concejal y Frank Dawson, redactor jefe del periódico local La Port Herald. Ambos eran antiguos compañeros de club de golf de Tristan. ¿De qué hablaban?, preguntó, sintiendo que un desagradable escalofrío le recorría la espina dorsal. No estaba escuchando a escondidas. Deirdre levantó las manos en un gesto protector. Pero dejaron de hablar cuando pasé por delante, y Tristan parecía preocupado. «Está tramando algo», dijo Mercedes afirmativamente, no como una pregunta. «Tal vez», Deirdre no discutió. «Ya conoces a tu marido. No es de los que admiten la derrota». Sí, Mercedes lo sabía. Tristan siempre quería ganar, en el trabajo, en el golf, en cualquier discusión. Perder era insoportable para él. Y ahora, con tanto en juego, la casa, el dinero, su reputación, estaba seguro de utilizar todos los recursos a su alcance. El día se alargó con dolorosa lentitud. Varios conocidos entraron en la biblioteca y cada vez Mercedes tenía la sensación de que la miraban de forma diferente, como si supieran del conflicto de ayer. La parte racional de su mente se dio cuenta de que era paranoia. Las noticias corrían rápido en La Port, pero no tanto. Aún así, la sensación de que era objeto de la atención de todos no la abandonaba nunca. Sobre las 3 de la tarde sonó el teléfono. Era Martha Jenkins, la mujer del mismo Jenkins que Tristan había contratado para reparar el tejado. «Mercedes, querida», despotricó en cuanto Mercedes descolgó el teléfono. «Acabo de hablar con Helen Pierce y me ha dicho cosas como: no me lo puedo creer. ¿Se ha vuelto loco tu abuelo? Tristan está tan disgustado». Mercedes sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿De qué estás hablando, Martha?», preguntó intentando mantener la calma. «Bueno, Helen me ha dicho que Harold se ha enterado por Tristán de que tu abuelo sufre demencia y ha empezado a inventarse historias extrañas sobre unas herencias y unas cuentas secretas», soltó Martha de un tirón. «Que está buscando unas cartas antiguas que no existen y acusando a Tristán de robar. ¿Será verdad? Pobrecita, debe de ser muy duro para ti». Mercedes aferró con fuerza el auricular del teléfono, luchando contra el impulso de lanzarlo contra la pared. «No, Marta, no es verdad», dijo con firmeza. «Mi abuelo goza de perfecta salud y tiene una memoria excelente». Y Tristán hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Tristán tiene sus propias razones para difundir esos rumores. Marta no se esperaba esa respuesta. «Bueno, solo quería saber si estabas bien. Ya sabes lo preocupada que estoy por mis seres queridos». «Gracias por preocuparte», replicó Mercedes secamente. «Pero estamos bien. Tengo trabajo que hacer, Marta. Hasta la vista». Colgó el teléfono, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Así que Tristán había decidido actuar de acuerdo con la opinión pública. Declarar a Peregrine un viejo loco y asimismo un yerno bondadoso que tenía que aguantar sus payasadas. Ingenioso. En un pueblo pequeño donde la reputación lo es todo, podía funcionar. Cuando Mercedes llegó a casa, encontró el último número del La Port Herald sobre la mesa de la cocina. En la segunda página había un pequeño artículo titulado «Demencia, una epidemia silenciosa entre los ancianos». No mencionaba a Peregrine, pero sí contenía un párrafo sobre cómo algunos ancianos de nuestra ciudad empiezan a creer en documentos y cartas inexistentes, acusando a sus seres queridos de engaño. «Actúa rápido», observó Peregrine, apareciendo en la puerta de la cocina. Tristán siempre fue un chico de pensamiento rápido. «¿Lo has visto?». Mercedes asintió mirando el periódico. «Sí», respondió Peregrino con calma. «Frank Dawson me trajo un ejemplar. Dijo que mañana habría una segunda parte y se ofreció a comentarlo». «¿Y qué ha dicho usted?». Mercedes contuvo la respiración. «Que estaría encantada de comentarlo», sonrió Peregrine. Y le recordó cómo 30 años atrás había ayudado a encubrir la historia de su padre, que falsificaba firmas en pagarés.
Frank recordó rápidamente el episodio y decidió que no habría continuación del artículo. Mercedes miró a su abuelo con asombro. ¿Tú chantajeaste al director del periódico? No, Peregrine negó con la cabeza. Solo le refresqué la memoria. Todo el mundo en esta ciudad tiene secretos, Mercedes, y yo conozco muchos. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mercedes se estremeció. «Voy yo», dijo levantándose. Deirdre estaba en el umbral de la puerta, empapada por la lluvia. «Siento molestar», dijo sacudiéndose el paraguas. «Pero tengo que enseñarte algo. Es importante». Le entregó a Mercedes un sobre en el que se podía leer la familiar letra de Tristan. Para Frank Dawson, dirigido personalmente. «¿De dónde lo has sacado?» Mercedes cogió el sobre con cautela. «La privacidad postal es importante», dijo Deirdre con seriedad. «Pero a veces hay excepciones, sobre todo cuando se trata de calumnias y de intentar manchar la reputación de una buena persona». Mercedes abrió el sobre. Dentro había un artículo, listo para su publicación, con las notas de Tristán en los márgenes. El artículo se titulaba «La tragedia de la familia Garling, cuando la enfermedad destruye la confianza». En él se describía a Peregrine como un anciano mentalmente inestable que sufría obsesiones y manipulaba a su nieta para obtener beneficios económicos. Mercedes sintió surgir en su interior una oleada de rabia, fría, cristalina, que daba una claridad sin precedentes a sus pensamientos. Todas las dudas y vacilaciones desaparecieron. Solo le quedaba la determinación de proteger a su abuelo, de descubrir la verdad y poner fin a las mentiras que habían envenenado su vida durante 12 años. La lluvia tamborileaba sobre el tejado, creando un ritmo relajante que en otros momentos podría haberle parecido acogedor a Mercedes. Ahora solo era un recordatorio de la gotera del primer piso que Tristán nunca había arreglado, a pesar de todas sus promesas. Se sentó ante su escritorio en la pequeña habitación que su marido llamaba condescendientemente su bimao, en realidad un trastero reconvertido con una única y estrecha ventana que daba al patio trasero. Delante de ella había impresiones de correos electrónicos de Frank Dawson, el director del Laporte Herald, el mismo director que tenía previsto publicar hoy un artículo difamatorio sobre Peregrine, pero que había cambiado de opinión después de hablar con su abuelo. Pero Frank no solo era el director del periódico local, sino también el responsable de su suplemento literario mensual. Y era a él a quien Mercedes enviaba sus relatos bajo el seudónimo de Alice Thorne. Todo empezó 3 años atrás, casi por accidente. A Mercedes siempre le había gustado escribir desde el instituto, pero nunca se lo había tomado en serio. Solo era un pasatiempo, una forma de expresar pensamientos que no podía decir en voz alta. Tristán pensaba que su afición era una pérdida de tiempo. «Los escritores o se mueren de hambre o beben hasta morir», decía. Y a veces las dos cosas a la vez. Pero un día, hojeando el suplemento literario del Herald, vio un anuncio de un concurso de relatos cortos. El gran premio era una publicación y $50. No era mucho dinero, pero la sola idea de ver su relato impreso le pareció tentadora. Envió el relato, un esbozo sencillo y algo triste de la vida en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce pero nadie se entiende. E inesperadamente ganó. Frank Dawson la llamó personalmente para comunicarle que había ganado y le preguntó si le gustaría escribir para ellos con regularidad, una vez al mes más o menos. Mercedes aceptó, pero le pidió una cosa, que mantuviera su nombre en secreto. Ella adoptó el seudónimo de Alice Thorne, y Frank accedió a respetar el anonimato. Tristan, por supuesto, no sabía nada. Rara vez leía el periódico local e ignoraba por completo el suplemento literario, considerándolo entretenimiento de señoras. A Mercedes le parecía bien. Sus relatos se habían convertido en un éxito, primero en Laporte, luego en las ciudades vecinas,
y el año pasado el Herald incluso había publicado una pequeña colección de sus relatos, que se había vendido bastante bien en las librerías de la región. Ahora, mirando las cartas de Frank, calculaba sus ingresos de los 3 últimos años. $50 por el primer relato, luego 75 por cada uno de los siguientes, 125 cuando su nombre empezó a atraer lectores, más los intereses de las ventas de la colección. En total, unos $9,000. No era poco dinero para un bichois, como Tristán llamaba a su escritura. $9,000 que él desconocía y que ella ahorraba en una cuenta separada abierta a su nombre en un banco de una ciudad vecina. Junto con el dinero que ahorraba de su sueldo de bibliotecaria, tenía algo más de 12,000 ahorrados. No era mucho, pero sí lo suficiente para sentirse más segura. Llamaron a la puerta con cautela. «Adelante, abuelo», dijo ella, reconociendo el toque característico. 3 golpes cortos con una pausa. Peregrine abrió la puerta, pero permaneció de pie en el umbral. «¿Te molesto?», preguntó. «Claro que no», sonrió Mercedes. «Estaba a punto de hacerlo. ¿Seguro que no quieres venir conmigo?» «No», negó Peregrine con la cabeza. «Creo que es mejor que hables a solas con el señor Klein. Sin más testigos. Edward Klein era el abogado de Wiltshire que había asesorado a Peregrine 10 años atrás sobre los derechos de la casa. Anoche, después de que Deirdre se fuera, el abuelo lo llamó para concertar una cita. El señor Klein accedió a ver a Mercedes a pesar de que era domingo, una ocasión poco frecuente para un profesional tan respetado. «¿Estás segura de que puede ayudarte?», preguntó Mercedes haciendo la maleta. «Edward Klein es el mejor especialista en derecho inmobiliario del condado», contestó Peregrine. «Y ya conoce nuestra situación. Si alguien puede ayudarnos, es él». Mercedes asintió. Sintió una extraña calma, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera inevitable, estuviera predeterminado. Era como si su vida estuviera por fin en el buen camino después de años de vagar en la niebla. El trayecto hasta Wiltshire duró unos 40 minutos. Mercedes viajó en el autobús, mirando por la ventanilla los campos y alguna que otra granja que pasaba a su lado. El tiempo se había despejado, había dejado de llover y la luz del sol brillaba a través de las nubes, creando patrones centelleantes sobre la hierba húmeda. Wiltshire era unas 3 veces más grande que Laporte. No era una ciudad de verdad, sino más bien un pueblo en expansión, pero con una pretensión de glamour metropolitano. Había un centro comercial, un cine, algunos restaurantes decentes e incluso un pequeño teatro donde a veces actuaban compañías en gira. La oficina de Edward Klein estaba en la calle principal, en un viejo edificio con columnas que, a juzgar por la arquitectura, había sido un banco. La recepcionista, una mujer joven con una melena cuidada y un traje austero, hizo pasar a Mercedes al despacho, donde la esperaba el señor Klein. Edward Klein no era como ella se lo había imaginado. En lugar de un señor mayor de mirada severa, la recibió un hombre enérgico de unos 60 años, de ojos azules sagaces y sonrisa amable. «Señorita Welch», se levantó para recibirla tendiéndole la mano. «Es un placer conocerla por fin. Su abuelo me ha hablado mucho de usted». «La señora Garling, en realidad», le corrigió Mercedes, estrechándole la mano. «Aunque puede que pronto vuelva a mi apellido de soltera». «Ya veo», asintió Klein. «Tome asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Las 2 horas siguientes pasaron volando. El señor Klein estudió detenidamente las copias de los documentos que Mercedes había traído consigo, la carta del padre de Tristan, el contrato de hipoteca, el informe del abogado de 10 años. Luego hizo varias llamadas telefónicas, comprobando la información de las cuentas bancarias y el título de propiedad de la casa. «La situación es insólita, pero jurídicamente clara», dijo al fin, dejando los documentos a un lado. «El contrato de hipoteca es válido y tu abuela tenía derecho a la casa y el terreno. Como único heredero, heredaste esos derechos. En cuanto a la cuenta,
Está a nombre de Lauren Welch y te nombra beneficiaria en caso de fallecimiento. Legalmente, ese dinero te pertenece. Al final de la reunión, Mercedes tenía un plan de acción claro. El señor Klein la ayudó a redactar documentos para demostrar sus derechos a la herencia y a la cuenta bancaria. También le sugirió opciones para llegar a un acuerdo amistoso con Tristán y evitar una larga batalla legal. La mayoría de estos casos se resuelven mediante negociación, explicó. Nadie quiere un escándalo público, sobre todo en una ciudad pequeña. Creo que su marido se inclinará por el compromiso cuando se dé cuenta de que la alternativa es una larga y costosa batalla legal, que probablemente perderá. Al volver a casa, Mercedes se sintió sorprendentemente ligera. Era como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Ahora no solo tenía argumentos morales, sino también pruebas jurídicas de sus derechos. Y, lo que tal vez sea aún más importante, tenía una independencia económica de la que Tristan ni siquiera se había dado cuenta. Al acercarse a la casa, vio el coche de Tristan en la entrada, así que había vuelto. Me pregunto qué estrategia habrá elegido. ¿Haría como si nada hubiera pasado? ¿O decidiría continuar la confrontación? De cualquier manera, ella estaba lista. La casa olía a café recién hecho y a algo picante. El abuelo debía de estar preparando su característico curry. Era una costumbre que había adquirido en su juventud, cuando estuvo destinado en la India. Al principio, Lauren se había resistido a la cocina exótica, pero con el tiempo a ella también le habían llegado a gustar aquellos platos tan inusuales. Tristán estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando unos papeles. Cuando oyó los pasos de Mercedes, levantó la vista. Su rostro parecía cansado y tenía sombras bajo los ojos, por lo que parecía que tampoco había dormido anoche. «Hola», dijo, intentando adoptar un tono normal y despreocupado. «¿Dónde has estado?» «En casa de Deirdre», mintió Mercedes, tal y como había acordado con su abuelo. «¿Y tú? ¿En Wiltshire? ¿En casa del procurador?» «Sí», Tristán desvió la mirada. «Entre otras cosas». Mercedes asintió, se quitó la chaqueta y la colgó en el gancho junto a la puerta. «¿Dónde está el abuelo?», preguntó. «En su habitación», respondió Tristán. «Dijo que estaba cansado y se fue a descansar. No era como Peregrine, que solía estar despierto hasta altas horas de la noche». Mercedes anotó mentalmente que debía comprobar si se encontraba bien. «Tenemos que hablar», dijo Tristán dejando los papeles a un lado, «sobre lo ocurrido». «Sí», asintió Mercedes. «Tenemos que hacerlo». Se sentó frente a él, manteniendo la calma. La voz interior que solía hacerla encogerse bajo la mirada crítica de su marido ahora estaba en silencio. En cambio, se sentía extrañamente segura de sí misma, como si por fin pisara tierra firme después de años de balancearse sobre hielo delgado. «He comprobado los papeles», comenzó Tristán. «He consultado a un abogado. ¿Y?» Mercedes esperó a que continuara. Estaba claro que Tristán no se esperaba una reacción así. Normalmente hacía muchas preguntas, se preocupaba, intentaba adivinar su estado de ánimo. Ahora estaba sentada frente a él, una mujer completamente distinta, tranquila, serena, segura de sí misma. «Los documentos parecen auténticos», admitió a regañadientes, «aunque eso no significa que sean válidos después de todos estos años». «Lo son», dijo Mercedes con sencillez. «Yo también consulté a un abogado, al señor Klein de Wiltshire, para ser exactos». Tristán se estremeció al oír ese nombre. «¿Has ido a ver a Klein?» Su voz revelaba sorpresa y alarma. «¿Cuándo?» «Hoy», respondió Mercedes. «Y me ha confirmado que el contrato de hipoteca es válido y que el dinero de la cuenta de Lauren me pertenece legalmente como heredera». Tristán apretó la mandíbula para que se le marcaran los pómulos. «Veo que actúas con decisión», dijo, intentando mantener la compostura. «¿Te estás preparando ya para el juicio?» «No necesariamente».
Mercedes negó con la cabeza. El señor Klein cree que podemos resolver esto pacíficamente, si usted está dispuesto a llegar a un compromiso razonable. ¿Compromiso? Tristan sonrió. ¿Y qué sugiere usted? ¿Dividir la casa por la mitad o venderla y repartir el dinero? Para empezar, sugiero honestidad, respondió Mercedes con calma. Transparencia total sobre las finanzas y la propiedad. Nada de cuentas ocultas, nada de secretos. Y respeto, respeto mutuo, Tristán. Sin insultos, sin humillaciones, sin controlar todos mis movimientos. Tristán la miró como si la viera por primera vez. Su mirada era una mezcla de sorpresa, desconfianza y algo más, tal vez respeto involuntario. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó tanteando los límites. Entonces iremos a juicio, respondió Mercedes con sencillez. Y probablemente perderás. Perderás tu casa, tu reputación, gastarás mucho dinero en abogados. ¿Y para qué? Para conservar el derecho a humillarme. Sacó del bolso la carpeta de documentos que había preparado el señor Klein y la puso sobre la mesa. Aquí hay un acuerdo que podríamos firmar, dijo, sobre la copropiedad de la casa, sobre el acceso a la cuenta de Lauren, sobre las normas para tomar decisiones, sobre nuestra propiedad. Nada imposible, nada humillante para ti, solo asociación, lo que se supone que es el matrimonio. Tristan cogió los documentos y empezó a hojearlos, echando un rápido vistazo a su contenido. Su rostro se volvía más pensativo con cada página. ¿Y crees que un trozo de papel va a cambiar nuestro matrimonio?, preguntó finalmente, dejando los papeles a un lado. No, respondió Mercedes con sinceridad. El papel no cambiará nada. Tenemos que cambiar nosotros. Yo ya he empezado. Dejé de tenerte miedo, dejé de dar por sentada la humillación. Ahora te toca a ti. ¿Y qué es exactamente lo que tengo que cambiar? La voz de Tristán seguía resistiéndose, pero ya no era tan agresiva como antes. Deja de considerarme de tu propiedad, replicó Mercedes. Reconoce que soy una persona distinta, con mis propios intereses, sueños, derechos. Aprende a respetar mis decisiones, aunque no coincidan con las tuyas, y deja de utilizar el dinero como herramienta de control. Tristán permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana mientras el crepúsculo se desvanecía. Cuando por fin habló, su voz sonó inusualmente tranquila. «Has cambiado mucho estos 2 últimos días», dijo. «Es como si te hubieras convertido en otra persona». «No he cambiado», Mercedes negó con la cabeza. «Siempre he sido así, por dentro, solo que por fin he tenido el valor de mostrarlo». «¿Y si...?» Tristán vaciló, buscando las palabras. «¿Y si no me gusta esta nueva, vieja, persona real?» «Entonces nos separaremos», respondió Mercedes con sencillez. «Sin dramas ni escándalos, dividiremos nuestros bienes de forma civilizada y seguiremos caminos separados». «¿Y si acepto tus condiciones?» Tristán la miró interrogante. «Si firmo estos papeles, ¿empezaré a cambiar? ¿Y después?» «Entonces tendríamos una oportunidad». Mercedes se permitió una leve sonrisa. «Una oportunidad de construir una verdadera relación basada en el respeto y la confianza. No puedo prometer que vaya a ser fácil ni que las cosas vayan a funcionar enseguida. Se han acumulado demasiados resentimientos, pero habrá una oportunidad.